En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. 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 Estamos celebrando la conmemoración de los fieles difuntos. Ayer celebrábamos a todos los que ya están en el cielo, los que la Iglesia tiene reconocidos que están en el cielo, y muchos que entraron ya al cielo porque terminaron su etapa de purificación en el purgatorio y ya están, pero ya nadie los conoce, pero están en el cielo. Por eso la Iglesia dice a todos los santos, todos, fiesta de todos los santos ayer. Hoy celebramos o estamos conmemorando a los que están en el purgatorio. No es una misa por todos los difuntos que existen, no es por todos los que se murieron, sino por aquellos que están en el purgatorio. Por eso dice fieles difuntos, aquellos que fueron fieles a las enseñanzas de Jesús. Esto es lo que estamos hoy conmemorando. El qué es para nosotros la muerte. Hay diferentes conceptos de lo que es la muerte. En medicina se le llama muerte clínica cuando el cerebro deja de funcionar. Se le llama muerte clínica, la persona está muerta. Aunque los órganos sigan funcionando, poco a poco van a ir dejando, se van a ir atrofiando y se van a acabar. Esa es la muerte clínica. Para nosotros la muerte es cuando el alma espiritual se separa del cuerpo. A eso es a lo que nosotros le llamamos la muerte, morir. Cuando el espíritu, el alma espiritual o el espíritu sale del cuerpo y ya no puede regresar a él. Esa es cuando muere la persona. Vamos a ver el momento, quisiera en este año que centráramos la atención en ese momento de la muerte. En los momentos, ¿qué es lo que sucede cuando una persona muere en el momento mismo de morir? Hay muchas cosas muy interesantes que sabemos por las revelaciones de Santa Teresa de Ávila. A Santa Teresa de Ávila se le dieron visiones y locuciones sobre lo que pasa cuando una persona muere. Es muy interesante escuchar esto. No vamos a poder ver todo porque es bastante lo que se le reveló a ella y nos extenderíamos mucho, pero vamos a ver algunos aspectos importantes. Lo primero es cuando el alma espiritual sale del cuerpo. Cuando esta alma sale, dice la santa, sale de una manera violenta. No es una manera gradual, no es que el alma espiritual esté de acuerdo. Simplemente cuando llega el momento de la muerte es expulsada de su cuerpo. El alma espiritual, el alma se siente arrancada del cuerpo y no, como nunca había tenido esa experiencia. Es un trauma muy fuerte de repente verte fuera del cuerpo, no poder regresar al cuerpo. Es una experiencia difícil, es una experiencia de algo desconocido que el alma le pone en dificultades serias.
Es que es la última purificación que Dios permite, la última purificación, y es una de las purificaciones más graves, más fuertes, ese desconocimiento que tenemos acerca de la muerte, porque el ser humano no iba a morir. Nosotros los seres humanos, ¿por qué digo que no íbamos a morir? Porque dice las Sagradas Escrituras que por el pecado entró la muerte. Entonces, si no hubiera habido pecado, no hubiera habido muerte. ¿Qué hubiera pasado? La muerte hubiera sido, no muerte porque no existiría, sino dormir. Así como nos acostamos a dormir todos los días, y algunos pues vienen a misa a dormir, así como están ya dormidos, ese dormir es muy natural. Ese dormir es muy natural y eso hubiera sucedido nada más, un dormir para pasar a la vida eterna, si no hubiera habido pecado y estuviéramos todos en el paraíso. Pero resulta que si hubo pecado y entró la muerte, ahora tenemos que experimentar ese terrible momento de morir, el alma espiritual que siempre ha estado ahí. Acuérdense que cuando se une el óvulo y el esperma y el óvulo queda fecundado, en el momento de la fecundación, Dios crea un espíritu único e irrepetible y lo pone en esa célula para que se encarne. Lo pone en esa célula y la célula se ilumina. De hecho, es un momento en el que adquiere luz en esa célula y empieza ya el proceso normal. Entonces, de ahí viene la concepción. Empezamos a existir en las manos de Dios y somos inmediatamente depositados en la célula y el espíritu se va encarnando, va desarrollándose su cuerpo. Y de repente lo sacan, pues no sabe el espíritu qué hacer, no sabe qué pasó, menos si no estaba preparado para eso. Dice Santa Teresa que después de esto, las potencias del alma, la conciencia y las potencias del alma, la conciencia y los sentidos se potencializan. La gente piensa, ya se murió, ya no escucha, es cuando mejor escucha, pero ya no el cuerpo, el espíritu, ya salió el cuerpo del espíritu. En el féretro está el cuerpo de la persona, ya no es la persona, ya no está. A veces las personas abrazan al cuerpo, ahí ya no está. El espíritu de la persona salió con la muerte, pero en el momento que sale, empieza el juicio. La persona va a tomar conciencia de muchas cosas en ese momento en el que acaba de morir. Es consciente primero, toma conciencia de cosas dolorosísimas. Es consciente de que ya fue separado de los que ama, de aquellas personas que trataba con indiferencia y con desprecio porque todos los días las veía y porque todos los días estaban ahí y ahora ya no van a estar para él. Él ya no le pueden ver, no le pueden escuchar, no lo pueden sentir. Aunque él esté ahí, ya no está, ya no puede darles lo que no les dio antes. Es otro de los impactos. Primero la salida del cuerpo y después la conciencia. Me tengo que ir y ellos se van a quedar. De todos los que ustedes hayan aferrado, a los hijos, a los nietos, al esposo, a la esposa, a la suegra no creo, pero a alguien que se hayan aferrado, a su perro, a su gato, quién sé yo, se aferraron, el día de la muerte se dan cuenta que tienen que dejarlos, que se tienen que ir y ellos se van a quedar. Ustedes se van a tener que ir y ellos se van a quedar. Por eso tenemos que empezar a preparar nuestra manera de morir. Eso se tiene que preparar durante la vida, si no quieren que sea un trauma y un espanto y un terror ese momento. Dice Santa Teresa que en ese momento todo se comprende. Entonces te das cuenta de lo que hiciste con tu familia. Todo se comprende, todo. El que muere pensando que su esposa le estaba haciendo infiel o su esposo le estaba haciendo infiel y no, ahí se va a dar cuenta que perdió el tiempo, cayó en calumnias, trató mal, le faltó caridad, no creció en amor y ahora ya no puede hacer nada. Y ya no puede hacer, todo se va a comprender, todo se va a comprender. Hay personas que se engañan mucho a sí mismas, no van a misa,
y no se confiesan y no hacen muchas cosas y piensan, al cabo que sí me voy a salvar, al cabo que yo al último me confieso, al cabo que yo al último, y aceptan el pecado en su vida, se justifican en el pecado. Me decía una persona que se había quedado viuda, un viudo, un hombre, y me dice, es que yo me voy a juntar con esa persona porque es muy dura la soledad, estoy ahí yo solo y me siento triste, y por eso me voy a juntar con esta persona, porque me siento así. Aquí te puedes justificar de todos tus pecados, de no confesarte, de no comulgar ni de nada. Cuando mueras, no va a haber ninguna justificación para ti. Te vas a dar cuenta, tú lo vas a ver, tú lo vas a saber, nadie te va a tener que explicar nada. Tú vas a entender lo que hiciste no tenía justificación. Yo le pegué, pero es que a mí me pegó. Ahí vas a ver que tú no tenías ninguna justificación para hacer lo que hiciste. Todo lo vas a tener claro en tu mente. Por eso dice, la conciencia se expande, es consciente de toda su vida. Primero desaparecen las justificaciones del pecado que nosotros tenemos y aparecen las consecuencias del pecado. Ahora te das cuenta a dónde te va a llevar lo que tú aceptaste como vida en ti, justificándote. Pues todo lo hacen, pues al cabo que nomás es una vez, al cabo que esto, al cabo que todas tus justificaciones ahí, tú mismo vas a ver cómo se van a la basura y te quedas con las consecuencias del pecado. Te quedas con las consecuencias del pecado, las consecuencias de todas las decisiones que tomaste en tu vida. Todas las vas a ver con una claridad impresionante, en las que sí le atinaste y en las que te equivocaste completamente. Y si te equivocaste, ¿qué consecuencias tuvo en las personas que te rodean? Todo lo vas a ver. Cuánto daño hiciste a cada uno de los que pasaron cerca de ti. Todo vas a ser consciente en un momento. Dios lo permite así porque se empieza para ti el juicio particular. Empieza para la persona el juicio particular. Lo malo es que ya cuando la persona toma conciencia de sus errores, ya no los puede cambiar. Ya no puede hacer nada para cambiarlos, ya no puede. Dicen los místicos de la iglesia que cuando están, sobre todo en la misa de cuerpo presente, antes de que sean sepultados, siempre está presente el Espíritu, que es lo mismo que dice Santa Teresa. Está presente desde que muere hasta que es sepultado. Cuando es sepultado ya tiene que ir a escuchar la sentencia de Jesús. Jesús le va a decir, esto es algo que es bien importante aclarar. No le va a decir Jesús, no le va a dar lo que Jesús quiera. Le va a dar Jesús lo que merezca. Merece el cielo, se lo da. Merece el purgatorio, se lo da. Merece el infierno, se lo da. Jesús no te va a dar en el juicio lo que Él quiera. Si en el juicio Jesús te va a dar lo que Él quiera o nos va a dar a todos lo que Él quiera, todos nos salvamos. Pero es juez. El juez, ¿qué es lo que hace? Si una persona es culpable, el juez lo único que dice es cuál es la sentencia. Entonces de Jesús vamos a escuchar la sentencia de lo que hicimos. Es lo único que el Señor nos va a dar, no lo que Él quiera, sino lo que merece. Va a decir, de acuerdo al libro de tu vida, de acuerdo a lo que hiciste y no hiciste o dejaste de hacer, de acuerdo a esto, lo que tú puedes merecer es esto, te va a dar lo que merezcas. Ese es el problema de muchas personas que creen que, como dicen, Dios es bueno, ¿cómo Dios se va a atrever a condenar a alguien? Les digo, ya hay personas en el infierno desde hace mucho tiempo. Ya hay almas humanas en el infierno, no solamente los ángeles que fueron creados también como ángeles buenos, tomaron su decisión contra Dios y se les respetó y por eso están ahorita en el infierno. Y todos los que hacemos lo mismo vamos a caer en un lugar que no fue creado para los seres humanos, sino para los ángeles, para ser atormentados por los ángeles caídos. Ese lugar no fue creado para nosotros, fue creado para los ángeles, para nosotros fue creado el cielo. Y tenemos que llegar a él, pero no vamos a llegar si no nos esforzamos por hacerlo. Entonces,
Cuando la persona muere, dice la santa, todos los pensamientos que tuvimos, ya ven que de repente se pusieron de moda, por lo menos expresarlos y decir lo que se le llamaban las fantasías sexuales, y la persona se imaginaba cosas y por lo tanto aceptaba ese pecado porque se imaginaba cosas que nunca iban a suceder, pero las estaban aceptando en su corazón. Las estaban aceptando en su corazón. Todas las cosas que aceptaste en tu pensamiento van a tener claridad lo que provocaron. No físicamente, no el placer al que te llevaron momentáneo, sino las consecuencias que van a tener. Las consecuencias que van a tener solo los pensamientos, aunque no los hayamos llevado a la obra. Solo los pensamientos. Entonces se nos va a presentar todas las palabras. Es que nosotros tenemos la capacidad de comunicar ideas. Los animales no comunican ideas. Ellos pueden comunicar una alerta de que hay peligro, o una señal de que hay comida, o una señal de la hembra que está llamando a sus crías para que se acerquen porque les va a dar de comer. Hay sonidos que ellos saben lo que significa, pero no dicen ideas. No dicen ideas concretas, como nosotros los seres humanos. Bueno, pues cada palabra nos van a pedir cuentas, cada palabra, no solamente de las palabras mal dichas, sino de las palabras inútiles. Ya luego vamos a profundizar sobre el impacto de una palabra, pero ahorita no podemos sumergirnos mucho, pero la persona va a darse cuenta de lo que provocó con sus palabras. ¿Cuántas palabras dijiste de desprecio? ¿Para lo que sirves? Mira, nada más inútil, es un inútil, no sirves para nada. Se te hizo fácil decir, no sirves, inútil. Lo que provocó en esa persona, lo que le dolió, y lo que le dolió a Dios, ver lo que le dolió a su hijo. Cuando ves todo eso, mis hijos se van a espantar. Es un terror lo que sienten muchas almas, terror. Por eso muchas almas se quedan errantes, no se quieren ir al juicio, saben que si se van al juicio, de ahí se tendrán que ir al infierno. Saben perfectamente porque ya miden todas sus acciones y miden sus palabras. Se dan cuenta del impacto que tuvieron. En los pleitos entre el esposo y la esposa que los hijos estuvieron oyendo, lo que hayan provocado en esos corazones, se lo van a encontrar en el juicio. Si no reparan ese daño, van a tener que pagarlo. Por eso, dicen los mismos místicos de ahora, muchas personas van al purgatorio por miles de años. Miles de años. Esto es demasiado. Es demasiado por el nivel de sufrimiento que hay en el purgatorio. Esto es algo impensable para nosotros, pero pues es peor cuando va un alma al infierno, porque ahí es para toda la eternidad, sin descanso ninguno. Es sufrimiento, fuego, dolor, sin descanso ninguno. No hay noches para dormir, no hay días para descansar, no hay un momentito que te puedas poner una silla o tirarte en el suelo. No existe un segundo. No existe un segundo porque en el infierno el que manda realmente es Dios. Si mandara a Satanás, el infierno sería peor. Es muchísimo, muy malo, pero sería peor. Pero Dios manda. Dios ha ordenado que si un alma cae al infierno, no se le puede hacer sufrir más de lo que merece. Hasta allá hay misericordia de Dios. Y Satanás se encarga de que nadie sufra ni un milímetro menos de lo que puede hacerlo sufrir. Así de que es al tope hasta donde mereces por toda la eternidad. En el infierno, en el purgatorio, pues el purgatorio tienes la esperanza de que un día vas a salir. ¿Cuándo? ¿Quién sabe cuánto falte? Tal vez, pero tienes la esperanza de un día llegar a salir. Y muchos no se preparan para el momento de morir. No se preparan. Ahí dice la santa,
Dice la santa, todo esto se presenta a la conciencia de la persona, se da cuenta ya de todo lo que hizo, de lo que el efecto de sus palabras, de sus acciones, de sus decisiones. También se les presentan todas las oportunidades que tuvieron para la conversión. Todas las oportunidades que tuvieron para la conversión y que rechazaron. Invitaciones a retiro, invitaciones a la Santa Misa, invitaciones a la confesión, invitaciones rechazadas. Ahora lo pueden ver. Cuánto rechazaron, cómo Dios les envió para llamarlos y no respondieron. Todas las oportunidades rechazadas de conversión. Aquí es donde entran todas también las ausencias en la Santa Misa. Las ausencias. Para la mayoría de las personas, si no se confiesan, no sienten mayor problema. Si no comulgan, no sienten mayor problema. Si no van a la Santa Misa, no sienten mayor problema. Tanto así que podemos dejar de ir, a veces una vez, a veces un mes, a veces más, y pues la persona pues faltó. ¿Por qué puede faltar? Porque no sabe lo que cuesta. No sabe cuando muere esa persona, va a ver que el Hijo de Dios, que se desbarataba de amor por esa persona, y esa persona lo ignoró, lo abandonó, se fue por lo que ustedes quieran y manden, lo que sea. Pero Dios Padre vio a su Hijo despreciado. Cuando Dios Padre ve a su Hijo despreciado, si esa persona se muere en esa semana, métete al cielo. A ver, métete al cielo, que tus buenas obras a los demás te metan al cielo después de despreciar al Hijo único del Padre Celestial. Pero aquí no lo sentimos. Aquí podemos nosotros medir de una manera diferente, pero el juicio que vale es el de Dios. Es el de Dios. Él te va a decir, si por lo que tú cambiaste a su Hijo valía la pena, allí lo sabrás. Y si por lo que tú cambiaste a su Hijo no valía la pena, allí lo sabrás y sabrás las consecuencias. ¿Qué merece eso? ¿Qué merece? Según el corazón de Dios, no según los criterios de nosotros, según el corazón de Dios. ¿Qué merecería eso? Solo lo van a darse cuenta después de que se mueran. Después de que se mueran. Entonces, cuando una persona muere, toma conciencia porque lo está viendo, lo está sintiendo, está tomando conciencia de todo, sabe cómo le va a ir en el juicio. Ya sabe desde aquí, por eso muchos se resisten a ir al juicio, porque saben que si van al juicio, de ahí se van a tener que ir al infierno. Saben que no la van a hacer, entonces les da miedo, se resisten. Por eso muchas veces se muere el abuelo, se muere la abuela y empieza la gente, ay, sentí, oí como los pasos, cómo caminaba, cómo arrastraba los pies, oí cómo se estaba, sentí cuando se sentaba en la cama, así. Muchas veces se quedan porque tienen que arreglar las cosas antes de irse. Saben que si no reciben el perdón, se van a morir y ya nadie los escucha, se van al infierno, pero si ya nadie los escucha, ¿cómo van a hacerle para recibir el perdón? ¿Cómo le van a hacer si ya nadie les escucha? Y ahora necesitan ese perdón para poder entrar al purgatorio, no digo al cielo, al purgatorio. Nada más al purgatorio, a otro tipo de sufrimiento parecido al del infierno, pero con la diferencia de que ahí un día vas a salir, Dice la santa que se ve, la persona toma conciencia de lo santa que pudo llegar a ser si hubiera respondido a Dios. Lo santa que hubiera podido llegar a ser y los beneficios de esa santidad, cómo lo iban a recibir sus hijos. Pero no llegó a la santidad. Por lo tanto, esos beneficios no llegaron a sus hijos. Se van a dar cuenta. Allí es donde duele no ser santos. Ahorita no importa mucho, ahorita la gente se conforma con no pecar mucho, porque no ha visto las consecuencias que eso va a tener. No ha visto las consecuencias. No podemos pecar sin que se tenga que pagar. Es imposible. Es imposible.
pecar y no tener que pagar lo que hicimos, no se puede. Y eso es todo, desde el Papa hasta el último. Eso es corte parejo. Eso es para todos. Entonces ahí sabrá la persona qué tanta santidad pudo haber llegado. Es que yo no podría llegar a ser tan santo como yo quiera. Dios me dio la medida desde antes de que yo naciera. Dios decidió cuánto me iba a regalar a mí y cuánto te iba a regalar a ti. Nuestro trabajo es llegar hasta donde el Señor nos quiso regalar. Ese es nuestro trabajo. No es saber hasta dónde podemos llegar. No, ya está definido hasta dónde tienes que llegar. Y no podrías ir más adelante porque es imposible, pero no te tienes que quedar más abajo porque entonces te perjudicas a ti y perjudicas a todos los que hayas dejado cuando tú te mueras. Entonces imagínense ver hasta dónde debimos de haber llegado, ni no llegamos. Si nos hubiéramos convertido, cuánto bien hubiéramos hecho a las personas que nos rodeaban. Todo eso la persona lo va a poder ver, experimentar. Si te hubieras convertido, si le hubieras hecho caso a Dios, si hubieras sido dócil al Espíritu Santo, mira todo el bien, mira cuántos se hubieran salvado, mira cuántos se hubieran convertido, mira cuántos se hubieran salido de problemas. Pero como quisiste vivir como te dio tu gana, entonces nada de ese bien se hizo y vamos a tener que pagar por el bien que debimos de haber hecho y no hicimos. Lo vamos a tener que pagar todos. Esto es, repito, esto es un corte parejo. Esto es para todos. Entonces la persona va a tomar conciencia de eso. Incluso lo que hubiera pasado en el mundo. Hay santos que todavía siguen influyendo en el mundo de una manera impresionante. San Francisco de Asís. Si San Francisco de Asís no hubiera sido santo, imagínense cuánto bien hubiera dejado de hacer. Imagínense la deuda de la Madre Teresa de Calcuta si ella no hubiera respondido a Dios. ¡Qué deuda tan grande! ¡Cuánto bien se hubiera dejado de hacer! Cuánto bien se hubiera dejado de hacer. Y ella muerta se hubiera dado cuenta. Y no lo hice por estas tarugadas. No lo hice por el qué dirán. No lo hice por... Y la gente va a tomar conciencia. Por eso es un momento traumatizante. Por eso el momento cuando llega el momento de morir. El momento de morir. Si nosotros hubiéramos sido dóciles al Espíritu Santo, ¿cómo estarían todas las personas que nos rodean? Pero como no nos movemos según el Espíritu Santo, terminamos muchas veces siendo cómplices de los pecados. Y eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Si tú le haces pensar a alguien que puede pecar y no hay problema, tiene consecuencias para la persona y para el que lo aconsejó. Eso los dos lo van a ver el día que se mueran. No podemos nosotros llegar allá a tanto. Entonces, todo esto se va viendo. Algunos incluso faltaron a la Santa Misa por pereza. Es que dicen muchos, es que estaba yo muy cansado, es que he tenido esto y por eso ya no fui a misa yo el domingo. Pero miren, si hubieran tenido un hijo en el hospital, aunque fuera domingo y fuera lo que fuera, y hubieran llegado más cansados de lo que sentían, llegaban, se cambiaban o así mismo se hubieran ido al hospital. ¿Por qué? Porque aman a esa persona. En la falta de la capacidad de sacrificio en las cosas de Dios, solo hablan de falta de amor a Dios. Eso nos va a quedar claro en el juicio. Claro como el agua. Ahorita nos podemos justificar, pero es que yo. Cuando llegue el juicio, nadie te va a tener que convencer que te equivocaste y que dañaste. Lo vas a ver, lo vas a percibir. El día del juicio lo vas a vivir. Todos nos va a pasar esto, todos. Por eso es importante prepararnos para ese momento. Dice la Santa Teresa, que al morir se siente como si se estuvieran cometiendo los pecados, ¿sí? Y las consecuencias del pecado. El infierno se empieza a sentir desde la tierra y el cielo también. Ya empiezas a sentir desde la tierra lo que va a pasar para siempre. En el momento de la agonía empieza la toma de conciencia. Cuando alguien está entrando en agonía, ¿qué es lo primero que hace? Tráiganme a fulanita, tráiganme a fulanito, quiero pedirle perdón.
ya se empezó a tomar conciencia de lo que se hizo. Antes no. ¿Por qué? Si esta persona me hizo, ¿por qué yo le voy a hacer? ¿Por qué el otro? Yo tengo la razón, así debe de ser. Pero cuando se muere la persona, se da cuenta que no. Por eso se está muriendo. Por favor, háblenle a mi nuera, díganle que quiero verla, que quiero pedirle perdón. Y le dicen a la nuera, y la nuera, vieja loca, que se pudra en el infierno. ¡Ay! La desesperación llega. Es un momento bien difícil morir, es un momento sumamente difícil, porque se van, dice la santa, se sienten las consecuencias eternas. La desesperación que sintió Judas cuando el enemigo le quitó las vendas de los ojos. Primero veía, entrégalo, él te traicionó, tú tienes derecho, tú hiciste, tú trabajaste, sácale provecho a los años que anduviste con Jesús. Y por eso se atreve a venderlo en el templo a Jesús. Cuando le quitan la venda de los ojos, ¿cómo anda él? Cuando ve la realidad. Eso es lo que les pasa a muchos difuntos. Eso es lo que les pasa. Eso es lo que viven, lo que tienen. Dice Santa Teresa de Ávila que el alma experimenta simultáneamente, recuerden que esto es juicio de Dios, no es algo común. Esto se da así porque es el juicio ya de Dios. El alma experimenta simultáneamente lo que fue, todo lo que ya hicimos, lo que pudo haber sido y lo que será en la eternidad. Ya sabe el juicio, ya sabe lo que le va a pasar, ya sabe si se va a salvar o se va a condenar, ya lo sabe desde aquí en la tierra, en el momento en el que está ya en la agonía última. Imagínense lo difícil que es hacer esa agonía, y luego cuando sale del cuerpo y ver toda la realidad, como Dios lo ve, no como nosotros interpretamos lo que sucedió, como Dios lo vio. Imagínense, y te permite verlo como Él lo vio. ¡Wow! Ese es cuando la persona se derrumba. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos sentir justificados, hacer algo. No te hablo. ¿Por qué? Pues porque me robaste, porque me dijiste cosas feas de mí. Entonces yo no quiero ni verte, no quiero ni hablarte, y te niego yo el amor. Cuando me muera, entonces voy a ver cómo le dolió a Dios mi odio, mi rencor, mi resentimiento, cómo le dolió a Él. Entonces voy a decir yo, ¿cómo voy a llegar con Él? Si lo lastimé tanto, si lo herí tanto, si le hice yo tanto daño. Eso es algo impresionante lo que se experimenta en el momento de morir. Se experimenta, dice la santa, se experimenta el peso de los pecados. Ahora ya no nada más sabes que es pecado, ya sabes lo que te va a costar. Cada uno de los pecados, eres consciente de lo que pesa cada uno de los pecados, lo que pesan todos completos y lo que mereces por esto. Imagínense, pues, qué difícil momento de morir cuando uno se enfrenta a la realidad auténtica. No a lo que nosotros pensamos de lo que nos sucede o nos sucedió, sino como Dios vio las cosas. Es muy fuerte eso, porque yo puedo despreciarte, pero Dios te ama. Yo estoy despreciando a quien Dios ama y voy a ver cuánto le dolió. Puede ser que yo tenga razones suficientes para eso, pero eso me va a justificar delante de Dios. Eso lo vamos a ver. A lo mejor ahorita podríamos nosotros decir que sí. A lo mejor podríamos pensar, algunos dicen, es que eso que me hicieron no tiene perdón. Ese es tu criterio. Cuando te mueras, vas a poder ver la realidad, la verdad desde Dios. Cómo se ve todo desde Dios. Entonces, te vas a dar cuenta de muchas cosas. Ahora, dice la santa, se experimenta el peso del pecado no confesado. Esto es bien importante, es bien interesante, porque cuando una persona se confiesa, la confesión, pues ya ven que fue voluntad de Jesús, fue voluntad de Dios, el sacramento de la confesión. Entonces, cuando una persona se confiesa, es la manera. Dios no quiere perdonar los pecados directamente. Sí podría, Él puede hacerlo todo,
Él no quiso perdonar a través de su iglesia. ¿Por qué? No sé. Eso está en la mente de Dios. Pero Él quiso perdonar a través de su iglesia. Y lo que la iglesia perdone en su nombre, Él lo da por perdonado. Y lo que la iglesia no perdone, lo da por no perdonado. Pero si yo en mi casa yo me arrepentía y le pedía, pero Él quiso hacerlo a través de su iglesia. No nos dejó la opción de que cada quien como quiera a través de la iglesia, o enciérrese en su cuarto, cierre la puerta, la ventana y pídale a su Padre que está en el cielo que lo perdone, y su Padre que está en el cielo lo perdonará. Eso no lo dijo Jesús. Si lo hubiera dicho, todos seríamos libres de escoger la manera como íbamos a confesar nuestros pecados. Pero extendió las manos sobre los apóstoles, sopló sobre ellos y dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Entonces aquí dice esta santa, van a ver el peso, lo que significa, cómo van a tener que pagar los pecados no confesados. Los pecados no confesados. Y también los pecados, bueno, es que a ver, para terminar esa idea, entonces, si una persona confiesa el pecado, Jesús agarra ese pecado y lo paga en la cruz. No lo confiesa la persona, pues no lo paga porque no se lo entregó a través de su iglesia. Entonces, si no se lo entregas, pues lo pagas tú. Alguien lo va a tener que pagar. O lo paga Jesús, Él se ofrece gratuitamente a pagarlo, o lo pagas tú. Tú puedes decidir. ¿Se lo entregas o no se lo entregas? Tú puedes decidir. No te obliga a que se lo entregues. Te ofrece pagarlo Él. ¿No quieres que lo pague Él? Bueno, pues págalo tú. Pero todos los pecados se van a tener que pagar. No existe un pecado que se cometa que no se tenga que pagar. Entonces, se va a experimentar el peso de los pecados no confesados, de los pecados mal confesados, porque Dios te va a perdonar a través de la iglesia, es decir, lo que el sacerdote escuche. Si yo no escucho el pecado que tú dices, no voy a tener la intención de perdonarlo, y si yo no tengo la intención de perdonarlo, no queda perdonado. Si una persona llega y me dice, tuve dos pecados, el pecado de robo y el pecado que sea cualquiera, de lujuria, entonces trae esos dos pecados, pero el pecado de lujuria le da vergüenza decirlo. Y entonces lo dice, pero lo maquilla, pero para que no se entienda muy bien, pero dice palabritas para que no se oiga tan feo el pecado. No utiliza el término concreto que define el pecado, sino que pasea las cosas para no decirlo bien. Yo perdono lo que yo entienda. Dios va a perdonar a través de mí lo que yo entienda. Por eso el Señor quiso que el sacerdote escuchara el pecado. Si el Señor hubiera querido, díganle ustedes y vayan con el sacerdote nomás les dé la absolución. No fue así. El Señor dijo que tenía que escuchar el sacerdote. A los que les perdonen, les quedarán perdonados. Entonces hay que escuchar. Y si esta persona me dice, yo robé, pero no me dice el pecado de lujuria, yo le doy la absolución sobre el pecado que yo escuché. Yo no le voy a absolver de un pecado que yo no escuché, porque si yo no lo escuché, supongo que no lo cometió. Así de que yo no tengo intención de perdonarle ese pecado, por lo tanto, no le queda perdonado. No le queda. Y si la persona calla voluntariamente un pecado, si lo calla voluntariamente, no vale la confesión. Si yo me voy a confesar y tengo 9 pecados, pero le digo 8 pecados al sacerdote porque hay uno que me da vergüenza. Si callo por vergüenza o por miedo un pecado, la confesión no vale. No salgo, no existe, no recibo, aunque el Padre diga toda la fórmula, yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo, aunque diga todo como se debe de decir, no quedas perdonado. En lugar de que se te perdonen los 8 pecados que confesaste, te saldrías con 10, no con los 9 que entraste. Sales con todos tus pecados, más el pecado de sacrilegio por atentar contra el trono de la misericordia de Dios. Por atentar contra el trono de la misericordia de Dios. Entonces, si no se confiesa todo, no queda la persona
confesada, perdonada. Si la persona se le olvida el pecado, es que, ay, padre, se me olvidó decirle que maté a mi suegra. Bueno, no, si la persona se le olvida el pecado, la confesión sí vale. Sí se le perdonan. Esa persona tenía 9 pecados, pero cuando se confesó se le olvidó uno, Trató de recordarlo, pero no lo pudo recordar. Entonces, si no lo pudo recordar, la absolución es válida. Le quedan perdonados 8. El otro pecado, cuando se acuerde, tiene que ir con el sacerdote y decirle, en la confesión pasada se me olvidó confesar este pecado. Y luego ya le puede decir todos los pecados que hayan surgido después de la última confesión, porque van a sentir el peso de todos los pecados no confesados y de los pecados mal confesados. Padre, yo dije una mentirita. Entonces yo digo, bueno, debió ser una mentira muy pequeña, pero fue una mentira que despedazó una familia. Pero me dijo mentirita, yo perdono una mentirita y lo que falte de la mentira lo paga ella. No se puede, por eso se debe de expresar todo con entera claridad, todo con entera claridad, sin darle vueltas. El pecado se tiene que confesar como es. Incluso los pecados, algo que casi nadie confiesa, los pecados aceptados. Dice Jesús, cuando un hombre ve a una mujer con malos ojos, y no es con lagañas en los ojos, cuando alguien ve con malos ojos, ya cometió pecado y ni siquiera la tocó. Nada más pasó y se imaginó y aceptó. Ya aceptaste el pecado, ya cuenta como pecado para ti. Aunque no lo aunque no lo hagas, aunque nunca lo vayas a hacer, aunque nunca vaya a pasar. Quisiera ir y darle un cachetadón así en el hocico para que se le quite. Y se lo voy a dar, nomás que la vea se lo voy a dar. Pero nunca la ves, pero ya lo aceptaste. Tienes que confesarlo. Si ya lo aceptaste el pecado, lo tienes que confesar. Si ya lo aceptaste, lo tienes que confesar. Voy a ir a ver yo una película porque traigo lujuria y quisiera ver cosas, pero no sale nada en la película, nada de lo que yo quería. El pecado ya lo cometí, ya lo acepté. Ese es el problema, acepté el pecado. Solo que no se concluyó, solo que no se llegó a realizar, pero ya está aceptado. Eso se tiene que confesar. Eso se tiene que confesar y se tiene que confesar tal como se hizo, tal como lo que se aceptó, aunque no se haya concluido. Ya sí se tiene que decir, acepté este pecado, no lo realicé, quise vengarme, me pensé cómo hacerlo, pero no tuve la oportunidad, o no sirvió, o no esto, y ya cuenta como pecado. Si yo agarro una pistola, te apunto, jalo el gatillo y se atora la bala, para mí cuenta ya como pecado, ya lo acepté. Que se realice es otra cosa, ya lo acepté. Yo tendré que ir, hay que confesar los pecados aceptados, aunque no se hayan realizado. Se tienen que aceptar, se tienen que confesar todos estos pecados aceptados. Por eso dice la santa, se va a sentir el dolor de todo esto. Voy a tener que pagar lo que pude haber confesado y entregar. Cientos de años en fuego, en sufrimiento, en dolor, cientos de años. ¿Se imaginan? Solo por no haber buscado el perdón de Dios, porque Jesús te ofreció a pagarlo Él, y no quisiste, pues te respeta. Él te respeta si no quisiste, si no quieres hacerlo, pero entonces lo tienes que pagar tú. Todo se va a ver, todas las ofensas que hicimos, que dijimos, todo lo que provocó en el corazón de las personas, todo lo que provocó lo que ustedes hicieron a su familia, todo eso les va a quedar clarísimo el día que se mueran. Todo lo que ahorita nosotros no podemos ver o entender, ese día se va a entender con entera claridad. A los difuntos ya no les tienes que explicar nada, ya lo entienden todo. Ya no les tienes que explicar nada. Dios les ha abierto la conciencia, los ojos, los sentidos, todo, para que capten la realidad que vivieron. No como la persona piensa que vivió, sino la realidad auténtica como Dios la vio. Como Dios la vio. Ahora, es un ataque muy fuerte también del enemigo de Dios.
Decía varias personas, una de ellas, la doctora, la dentista Gloria Polo, que cuando ella muere dice: todos los pecados que yo cometí estaban vivos, es decir, eran espíritus. Los espíritus que le empujaron a ese pecado, cuando ella lo cometió, adquirieron un derecho. Por eso ahora venían a reclamarla. Todos los pecados que hayamos cometido, no confesados o mal confesados, el día que te mueras te van a reclamar delante de Dios. Es mío, es mía, cometió este pecado, es mío, me hizo caso a mí, me abrazó a mí, me aceptó a mí, me pertenece. Es una guerra que se realiza, te van a acusar delante de Dios, pero no te pueden acusar de los pecados confesados. No te pueden acusar de ningún pecado confesado, porque ya están perdonados. Eso ya nada más la justicia divina te va a hacer que lo termines de repararlo en el purgatorio. Pero si no los confesaste o los confesaste mal, te los van a echar en cara a ti y se los van a gritar a Dios reclamándote para ellos. Reclamándote. Una persona de las que murió y regresó decía que cuando sale de su cuerpo, los espíritus estos le gritaban: apestas a pecado, cometiste este pecado, estás condenada, le decían. Dios ni siquiera quiere verte, quieres pararte delante de Él, ni siquiera quiere voltear a verte, ya estás. Y dice que sentía ella: iré al juicio si voy al juicio, pero si no me quiere ni ver Dios. La atormentaron en ese momento, solo de los pecados no confesados. Por eso cada cuando hay que confesarse, mis hijos. Hay que confesarse antes de correr el peligro de que se te olvide un pecado. Antes de que corras el peligro de que se te olvide un pecado, porque entonces te estás exponiendo a pagar tú con mucho sufrimiento, con mucho dolor. Con mucho sufrimiento y mucho dolor, te estás exponiendo a que griten hacia el cielo: me pertenece, es mía, es mío, porque hizo lo que yo le dije, no lo que tú dijiste. Si me hizo caso a mí, es mío, no es tuyo, no es tuya, porque a ti no te hizo caso, me pertenece. Gritan, se ponen delante de Dios, y si Dios permite, cuando van al juicio y es condenación eterna, Dios permite que aquellos demonios que le sirvieron para el pecado le arrastren al infierno. Son arrebatadas de la presencia de Dios esas personas, arrebatadas. No hay ninguna posibilidad de negarse de nada. Son arrebatadas por los demonios, y Satanás se encargará de que no baje ni un milímetro todo lo que merece sufrir, ni un milímetro, ni un segundo, siempre al tope el sufrimiento, y eso por toda la eternidad. Ay, joder, ¿ustedes creen que vale la pena exponerse uno a eso? No puede ser posible. Otra cosa que también es que da escalofríos, ¿verdad? Pensar en esto que dice la santa. Dice que Dios le concede al alma, una vez que sale del cuerpo, ver con claridad sobrenatural. Escucha todo cuanto se dice en el velorio, que es donde está su cuerpo, todo lo que se diga durante la misa de cuerpo presente, todo lo que se diga en el panteón donde le van a sepultar, todo lo que se diga cuando vayan caminando hacia el panteón, todo Dios le permite que escuche todo lo que se dice, que escuche, aunque se dijera en voz bajita, escucha perfectamente la persona lo que están hablando y lo que están diciendo de él. Dice la santa, percibe incluso los pensamientos de los que le rodean. Sabe lo que están pensando los que le rodean. Imagínense nada más. Es que esto ha de ser terrible, que esté uno muerto, allí el cuerpo, entonces acá, y que de repente una persona diga: qué bueno es de lo que nos libramos.
Ya se le hizo tarde de cuando se hubiera muerto. Ah, mendigo viejo, mendiga vieja, qué bueno. Y por fuera, pero está oyendo y no lo que dicen, lo que piensan. Dios les permite ver su realidad. Esto es lo que tú provocaste en tu vida. Por eso entra la persona en desesperación. Entra en desesperación. Terrible va a ser eso. Esto no lo dice Santa Teresa, ¿eh? No me lo estoy inventando, pueden ir a buscarlo esto. ¿Sí? Esto es porque forma parte ya del juicio. De ahí, ese día vamos a saber cuántas personas quedaron resentidas por lo que hicimos, por lo que dijimos y por cómo las tratamos. Tú vas a saber perfectamente cómo se sintieron esas personas, qué les dijiste y qué les provocó en su corazón lo que tú dijiste. Cuando la persona muere, ahí se da cuenta quién verdaderamente le amó y quién fingió amarle. Todo es claro para la persona cuando muere. Todo es claro. Así de que muchos van al velorio pues nomás porque quieren estar en el testamento, ¿ve? Para que no les vayan a negar lo que les dejaron en el testamento. Y otros irían allí porque saben que va a llegar el tío al que le van a sacar una feria, por eso van a ver el tío, lo que les importa ese muerto ahí. Todo lo sabes, todo lo percibes, todo te das cuenta. Así como Dios lo ve y lo sabe, la persona lo puede captar, lo puede saber el día que se murió y que está ahí, que están velándola, que están enterrándola y lo que sea. Dice la santa que no solamente llega ahí, puede conocer los sentimientos de los presentes, los más ocultos. Esas cosas, hay personas que les hicieron un daño, una humillación, un desprecio, algo, y se callaron. Un desprecio que pudo venir del esposo, de la esposa, de los papás. Le hicieron ese desprecio y ellos se quedaron callados. Les traspasó el alma, pero no dijeron nada. Y van al funeral y no dicen nada, se quedan en silencio. Pero Dios hace que desde lo más profundo se oiga como con una trompeta todo lo que sintió con eso que le hicieron. Imagínate saber cómo despedazaste a tus hijos, cómo destruiste. Ay, Dios santo, debe ser una experiencia terrible este momento de la muerte. Va a ser un momento difícil para muchísimas personas. Entonces, ya no es solamente lo que la persona dice, sino también lo que la persona siente, piensa y lo que la persona siente. Es que esto le pertenece a Dios. Dios así es. Dios escucha lo que pensamos y ve lo que sentimos. Cuando ustedes están aquí, por ejemplo, ahorita que están en la Santa Misa, y Dios está escuchando de algunos, ¿cuándo se irá a callar este padre? Ahí está hablable, mira más la hora que es, ni que tuviéramos todo el día para esto. Ay, nada más. Yo no lo escucho, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Yo no lo escucho, pero Dios sí. Dios sí escucha todo. Lo ve, sabe de tus sentimientos, sabe todo. Pero cuando la persona muere, sabe lo que sucede en ese momento a su alrededor. Todo lo que sucede, todas las personas que fueron, todo, los pensamientos, los sentimientos más ocultos, lo que nunca le dijiste a nadie, tal vez nada más a una amiga tuya, no, todo eso se va a oír. Incluso la persona que muere, y si tenía un secreto de un pecado que nunca dijo, y alguien lo sabía, ahí se va a dar cuenta quiénes conocían su secreto. Vas a ver, todos conocieron su secreto y cómo lo conocieron. Todo lo vas a ver, todo. Por eso estás viendo toda tu vida, pero la realidad, toda la vida, es una realidad auténtica. Y todo esto puede ser de tu misma familia. ¿Verdad? Imagínense diciendo a los hijos, ay, sentí que se me quitó un peso cuando se murió. Imagínense, y los papás sintiendo que le están haciendo muy bien, y los hijos, qué bueno, ya bendito sea Dios, que se lo lleve ya, a donde sea, pero que se lo lleve.
todo eso lo va a escuchar, lo vamos a escuchar el día de nuestra muerte, vamos a conocer todo esto todos. El Señor le reveló, le hizo ver lo que sucedía en el momento mismo de que una persona muere. Y esto, repito, de todos conocidos, amigos, familiares, hijos, padres, abuelos, de todos vas a conocer, de todos. El difunto incluso, dice la santa, puede percibir las intenciones de los presentes, sabe a qué van, sabe por qué van. Capaz que alguien dice, voy a ver si es, no sea que no se haya muerto, a ver si es, sí es, todo lo va a ver, todo. Dice la Santa Teresa, conoce la hipocresía de los presentes. Conoce la hipocresía, los que están ahí en el velorio, pero dicen, ay, fue un alivio que se haya muerto, ya vamos a descansar. Que algunos hasta en el epitafio ponen, aquí descansa Pancho y nosotros en la casa. Todo se va a ver, todo, mis hijos, todo vamos a poder descubrirlo. Pero esto es una cosa pues dolorosa que va a haber, ¿verdad? La verdad que fue ocultada a nuestros ojos por el enemigo de Dios, la vamos a ver, la vamos a contemplar. Dice la santa, se escuchan todas las críticas que se hacen. Todas las críticas que se hacen, así de que a lo mejor alguien ya está muerto y todo el mundo platicando, y sí, se fue, pero era bien chismosa, era bien chismosa, sí era esta, sí, pero era bien resentida, se vengaba de todo, no le hacías una porque se la tenías que pagar, entonces lo vas a oír. Fíjense qué curioso, aunque todos hablen al mismo tiempo, Dios les da la potencialidad de escucharlos como si fueran lo único que estuvieran escuchando, a una sola persona. Todo lo captan. Eso es propio de Dios, pero se los participa. Por eso cuando llegan al juicio, llegan con la cabeza agachada. Llegan con la cabeza, son conscientes de todo, incluso de las personas que ellos pensaron que habían tratado bien y están despedazadas. Todo. Nadie levanta la cabeza en el juicio, nadie puede decir, yo estaba... Nadie le tiene que explicar nada, todo lo acaban de ver y experimentar. Lo escuchas de la boca de las personas. ¿Qué puedes decir? Si lo escuchas de la boca de las personas. Entonces, ahora, imagínense, si una mamá muere, o un papá, cualquiera de los dos, se muere y siente por sus actos y obras que está más cerca del infierno que del cielo. Siente, se da cuenta, está experimentando todas sus obras, todo lo que dijo, todo lo que hizo, todo lo está experimentando y el infierno se está acercando y el cielo se está alejando de esa persona. Y luego voltea y ve que sus hijos están en la misma situación que ella, porque le aprendieron de ella. Imagínense sentir, me voy a condenar y ellos se van a tener que ir al infierno conmigo. Y en el infierno, mis hijos, nadie puede amar. Nadie. Les platicaba de aquella película, una película donde termina un fulano para ir a rescatar a su novia, es un despanzurradero de gente, mató muchísimos, quedó todo destruido ahí, en fuego por todos lados, y al último él la tiene en los brazos a ella, porque estaba desmayada y él pensaba que estaba muerta, y abre los ojos y ella lo ve y le dice, estoy en el cielo, y él voltea y ve todo el fuego y toda la destrucción y dice, no, esto parece más el infierno. Y dice ella, no me importa si estoy contigo. Vieja loca. ¿Acaso cree que en el infierno se pueden amar? Ay, santo Dios, es que este es el desconocimiento total de la realidad. En el infierno, si cayera ella por culpa de él o él por culpa de ella, los dos estuvieran en el infierno todos van a saber quién tuvo la culpa de su condenación y le van a odiar con todo su corazón. Van a saber que por su culpa están ahí y se van a odiar. En el infierno nadie puede amar, ni siquiera se van a acordar de qué se siente ser amados. Ni siquiera se van a poder acordar de qué se siente ser amado. Satanás, el diablo, no se acuerda lo que sentía cuando era ángel, no se acuerda. Sabe cosas,
porque ve a los ángeles, compañeros suyos que siguen fieles, pero él ya no se acuerda de qué se sentía ser amado. Ya no se acuerda. Y eso va a pasar con todo el que caiga en el infierno. Todo el que caiga en el infierno. Así de que imagínense todas las cosas hacia donde nos dirigimos, hacia donde vamos a estar nosotros. Entonces va a haber también otra cosa, ya con esto termino para no hacer muy largo, porque ya ustedes van a estar pensando lo que digo. La persona cuando muere, ve cómo los que dejó se rebelan contra Dios. Los hijos que cómo me quitó Dios a mi mamá, ¿por qué se llevó a mi abuela? ¿Por qué me quitó mi perro? Lo que sea, ¿verdad? Pero cuando es de otra persona, cuando es una persona la que muere, ve cómo los que se quedan se rebelan contra Dios porque nunca los prepararon para que ellos se murieran, para el día que ellos se murieran. En lugar de decirles la realidad, un día me puede pasar algo a mí, un día puedo llegar a morir yo. El día que me muera se va a separar mi espíritu, el cuerpo se va a estar ahí, voy a ir al juicio y después del juicio voy a ir a donde la justicia divina determine. Y si es el cielo o es el purgatorio, yo te voy a poder estar viendo desde el cielo o desde el purgatorio y voy a poder estar orando por ti. Eso sí es cierto. Pero muchos dicen, yo siempre voy a estar contigo. Y eso no lo pueden cumplir. No es cierto. No es cierto, no los prepararon para estar solos, no los prepararon. Y eso no es cierto, se van a morir y muchos ven a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus padres en rebeldía contra Dios por la muerte de ellos. Y ven cómo rechazan la salvación, el cielo y la felicidad por culpa de ellos, porque no los prepararon para cuando murieran. Y muy pocos preparan a sus hijos para cuando se mueran. Muy pocos los preparan. Por eso es lo que nos vamos a llevar ahora de tarea para trabajar esta semana. Prepárate tú por si alguna cosa de esto, cuando llegue a pasar, alguien, no sabemos quién de los que estamos de aquí es el siguiente a morir. No sabemos. Por la cara que traen van a ser varios, pero no sabemos quién es el próximo, el que vaya a morir, y no sabemos qué tan preparados estén. Prepárense. Si tienen que pedirle perdón a alguien, búsquenlo y pídanle perdón. Si tienen que perdonar a alguien, búsquenlo y perdónenlo. Ahorita que todavía pueden. ¿No saben cuánto les va a durar este tiempo? ¿No saben cuánto tiempo van a tener para esto? Para ganarse el perdón de las personas, no saben cuánto tiempo les va a quedar para esto. Aprovechen la vida, aprovechen el tiempo. Tenemos que prepararnos para morir y tenemos que preparar a los que nos amen, a todos que son dos, pero uno que nos amara, hay que prepararlo, hay que decirle qué tiene que hacer. Mi espíritu va a salir del cuerpo, yo te voy a poder ver, yo te voy a poder escuchar, ¿sí es cierto? Pero yo tengo que ir al juicio. Pero si tú me estás llamando, yo me sentiría mal tener que irme y dejarte que me estés hablando. Y si es cierto, mucha gente se queda porque los que están en este mundo le hablan y por favor, y luego lo incineran, se llevan las cenizas a la casa y le están hablando como si estuviera vivo y no los dejan irse. Ellos tenían que haberse ido al juicio, pero no se fueron. No se fueron y ahí se quedaron y las cenizas las llevan y las ponen en la casa y las cuidan en la casa y hasta una persona me decía, una familia, le hicimos un nicho, pero una familia era de dinero, tenían un jardín enorme, hicieron un nicho ahí muy bonito de ladrillo y de todo, ahí bien bonito con rejas y todo. Yo les dije que no, pero pues ellos dijeron que él era su abuela consentida. Bueno, pero se murieron los hijos de la señora, se murieron los nietos, vendieron la casa. ¿A quién le iba a importar ir a sacar una urna de alguien que no conocieron? A nadie. Vendieron la casa, los que compraron la casa, limpiaron todo, metieron máquinas, tumbaron eso. ¿Y dónde terminó la urna con las cenizas? En la basura. En la basura. Se tiene que pensar un poquito más en serio todas estas cosas. Si ustedes se llevan las cenizas de una persona a su casa, sí, les perjudica, solo que sean las cenizas del cigarro, pero si son las cenizas de su cuerpo,
Si son las cenizas de su cuerpo, la persona no descansa y posiblemente no les va a dejar descansar a ustedes. Posiblemente, depende de las circunstancias en las que se encuentren. Hay mucho que trabajar, mis hijos, en esto. Prepararnos para morir, prepararnos y dejar que todos acepten, reconciliarnos con todos, que no tengan nada contra nosotros, aunque nosotros tengamos la razón y no ellos, reconciliarnos. No se queden, no dejen a nadie por culpa de ustedes enojado, sentido, molesto o sufriendo. Si ustedes lo dejan sufriendo, ¿cómo van a recibir el descanso eterno? ¿Cómo van a recibir? ¿Cómo lo van a recibir? Hay una persona, ¿verdad?, que pidió ayuda, una desgracia tras desgracia tras desgracia toda su vida, ¿verdad? Su viejo ya se había muerto, pero ella, para controlar a su viejo, había mandado a hacer un daño de endulzamiento, ¿verdad?, para que le apretaran las jetas a su viejo y no le estuviera haciendo cosas y se la llevara más tranquilito con ella. Pero aquí se murió la señora. Y al Señor estaban estas desgracias, ¿verdad? ¿Por qué no podía irse a descansar ella? Porque ella no puede entrar al cielo mientras por culpa de ella su esposo estuviera sufriendo. No podría entrar al cielo. Así, ese es un ejemplo, ¿verdad? Pero puede ser de la suegra a la nuera o al yerno. Pero si ustedes hacen un daño y no se rompe ese daño y se mueren, mientras ese daño siga siendo daño en eso y en otras generaciones, ustedes no pueden descansar, no pueden ir al descanso eterno mientras tienen a otros sufriendo. Tenemos que preparar ese momento de morir, a arreglar cuentas bien. Arreglar las cuentas bien. Esto se los invito. Prepararnos nosotros, arreglando todas las cosas bien. Decían los santos que no se duerman sin haber preparado todo por si se mueren esa noche. Nada, ni un conflicto, ni una cosa, todo se tiene que arreglar antes de que se oculte el sol y la gente se vaya a dormir. Antes de dormir, arregla todo, por si amaneces muerto. Todo se tiene que arreglar y hay que preparar a las personas que nos aman, decirles que es una realidad, que no es algo malo y que si ustedes están llevando una vida buena y se esfuerzan para esto, pues lo más seguro es que alcancen la salvación. Tal vez un tiempo de purgatorio, tal vez un tiempo, si depende si no terminaron de arreglar lo que tenían que arreglar, de pagar lo que tenían que pagar. Pero todos tenemos que prepararnos, que el Señor nos ayude a tomar muy en serio, tan en serio, fíjense, ya con esto ya, el rosario, el Ave María. ¿Qué dice el Ave María? Así, al final, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Eso lo decimos en cada Ave María. Fíjense qué importante es ese momento de morir. Fíjense qué importante es ese momento de morir. Que el Señor nos ayude para tener una buena muerte. ¿Sí? Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.